historia, mira hermana, es una historia preciosa, la que está, digamos, o la que circula alrededor de la frase Dios te bendiga. Mire pues, cuando nosotros estábamos dando la exposición, yo personalmente preparé, ¿verdad? Preparé unas imágenes, y las imágenes contenían, ahorita le voy a decir lo siguiente. Tenían un dibujo, ¿verdad? Principalmente tenían un dibujo en el que el pueblo judío, ¿verdad?, a través de ese dibujo trató de ilustrar cómo había sido, digamos, constituido lo que en la época de Moisés, ¿verdad?, se le llamaba el tabernáculo, ¿ya? Y cómo el Señor le dio las instrucciones a Moisés de cómo construir el tabernáculo, en dónde edificarlo, dónde va, ahí sí que cada cosa en su lugar, ¿verdad? Es más, dentro del diseño perfecto del Señor, el tabernáculo está justo en el centro de la ciudad, por decirlo de esta forma, ¿no? Y todo lo que lo circunda, ¿verdad?, lo que está alrededor del tabernáculo, ¿verdad?, son los grupos, ¿verdad?, de la tribu de Leví, ¿verdad? No son las demás tribus, sino es la tribu de Leví la que circunda el tabernáculo, ¿verdad? Y lo que circundaba a la tribu de Leví, que circundaba el tabernáculo, eran las demás tribus, ¿me voy a entender? O sea, la tribu de Leví tenía ese privilegio, ¿verdad? Habían sido apartados para el Señor, porque eran básicamente aquellas personas que se preparaban para enseñar, ¿verdad?, la ley de Dios al pueblo. Imagínense. Dentro del estudio nosotros le hablábamos a los hermanitos que en aquella época, para que una persona ejerciera el sacerdocio, imagínense, pasaba 30 años preparándose, ¿verdad? Porque según la ley judía, según la costumbre judía, una persona no podía comenzar a ser sacerdote sino hasta la edad de 30 años. Pero los que eran nacidos, ¿cómo? Claro, dése cuenta que Cristo, buena observación, hermano, Cristo comenzó su ministerio a los 30 años. Pero lo que la gente no tiende a no observar es que un judío o un israelita, ¿no?, nacido de la tribu de Leví, era apartado desde el momento de su nacimiento. Así que esa persona pasaba toda su vida, desde su nacimiento hasta los 30 años, adivinen qué haciendo, preparándose ¿para qué? Para el momento de llegar exactamente a ser sacerdote, ¿verdad? Conocer a pleno la ley y ¿verdad?, y los profetas, ¿no? Se imagina, es una preparación preciosa. Bien, ahora, lo que la gente desconoce es que cada uno de los sacerdotes, ¿verdad?, cumplía ciertos turnos, ¿verdad? Como quien dice, cumplían ciertos horarios de servicio, ¿ya? Y entonces, dentro de la tradición, digamos, judía, en ese cambio de turno, el siervo que abandonaba, digamos, para que el otro entrara, digamos, ¿verdad?, como quien dice, se encontraban y se saludaban, ¿ya? Y adivine cuál era el saludo. En palabras, en palabras, una de las frases que la tradición, ¿verdad?, nos enseña que usaban, o sea, las frases, era que en hebreo hay una frase que es Baruch Hashem, ¿verdad? Baruch Hashem Adonai, que quiere decir el Señor te bendiga. Y era una frase que se utilizaba, era una expresión que se utilizaba dentro, ¿verdad?, comúnmente, en la que un sacerdote que entregaba su turno de servicio para que el otro entrara, ¿verdad?, un sacerdote le decía al otro sacerdote, Baruch Hashem Adonai, el Señor te bendiga, ¿verdad? Era una frase, digamos, era una expresión que le daba, ahí sí que el más alto honor en cuanto al sentido del servicio a esa persona que ingresaba, ¿verdad?, como sacerdote al tabernáculo y obviamente a desarrollar sus labores, ¿no? Posteriormente, ¿verdad?, se construye el primer templo, es derribado, se construye el segundo templo y también es derribado, ¿verdad? Y después de que el segundo templo sea derribado, fue que sucedió en la historia bíblica, se fueron a todos los, ¿verdad?, países del mundo, esperando hasta la señal del Señor para retornar nuevamente a su tierra, ¿verdad? Pero adivinen qué quedó
del segundo templo que fue destruido. A ver, físicamente hablando, ¿qué es lo que quedó ahí? El muro de los lamentos, que es el costado, ¿verdad?, de uno de los muros de la edificación del templo de Salomón, ¿verdad? Es el muro de los lamentos. La parte trasera, que es el patio del templo, es lo que hoy, ¿verdad?, está habitado por la mezquita de Omar, y que por esa tierra hay una disensión, ya lo vamos a ir estudiando, ¿verdad? Pero en cuanto a la construcción como tal del templo, es decir, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, lo que hasta el día de hoy está de pie es el muro de los lamentos. Es lo único. Ahora, lo bonito, lo interesante de la historia es que cuando el pueblo de Israel fue dispersado por todas las naciones, los descendientes de Leví, es decir, los sacerdotes, ¿verdad?, continuaron ciertas prácticas, ¿verdad? ¿Voy a entender? Y dentro de la comunidad judía había, o bueno, existe todavía un hábito, una práctica, y es que a cierta hora del día ofrecen oraciones, ¿verdad?, al Señor. Pero como estaban dispersados, entonces, y el lugar santo para ellos es el lugar donde fue edificado el templo, entonces, sea el lugar donde estuviesen, lo que ellos hacían era que en dirección al templo, ¿verdad?, geográficamente, y ofrecían sus oraciones al Señor. Mira qué bonito. Pidiendo al Señor, ¿verdad?, el retornar a su tierra y al lugar santo para poder adorar nuevamente a Dios, como lo hacían sus antepasados desde la época, digamos, Moisés, ¿verdad? Vamos a entender, desde el Israel primitivo, digamos, ¿no? ¿Voy a entender? Se da la oportunidad, ¿verdad?, la historia, el Señor da la señal, los israelitas regresan a su tierra, ¿verdad? Y más o menos, bueno, al regresar a su tierra, nuevamente adoptan ciertas costumbres, y una de esas costumbres es que hay un turno, ¿verdad?, de 24 horas, ¿verdad?, por 7 días en las que los levitas van a orar, adivinen a dónde. Actualmente es en el muro de los lamentos. Por eso es que usted cuando prende el televisor, ¿verdad?, usted mira que en todo momento hay gente ahí ofreciendo oraciones. Y adivinen por qué están orando. No, están orando por la reconstrucción del tercer templo. Dentro de la profecía bíblica, el tema de la reconstrucción del templo es muy bonito, muy interesante. Para nosotros, de hecho, es también causa de señal por las promesas que nosotros como cristianos tenemos, ¿verdad?, a raíz de Jesucristo. Ahora, lo que quiero que sepan es que al igual que en la época de Moisés, en esta época, en ese cambio de turno, cuando una persona sale y la otra entra y se atraviesan, adivinen cómo se saludan. Baruch Hashem Adonai. O sea, esa frase tiene, por decirlo, bueno, para hacer un cálculo, ¿no?, tiene por lo menos unos 4.000 años, hermano. Bueno, por lo menos unos 3.000, ¿verdad? 3.000 años en el que un pueblo, ¿verdad?, le dice a una persona a otra, ¿no?, el intercambio del servicio. Baruch Hashem Adonai, que el Señor te bendiga. O lo que nosotros decimos, ¿verdad?, Dios te bendiga. ¿Ya? Imagínense, qué bonito, ¿verdad? Es, digamos, como que dice, la fe de un pueblo que a través de muchos siglos, ¿verdad?, ha perdurado, ¿verdad? Y hasta el día de hoy siguen todavía clamando y orando por esa promesa que les fue dada hace miles de años, ¿verdad?, atrás, y que se transmite de generación en generación, de tal manera que hoy por hoy los sacerdotes judíos, ¿verdad?, cuando entregan ese turno, o las personas que llegan al servicio entregan el turno, ¿verdad?, los que van saliendo, a los que van entrando le dicen Baruch Hashem Adonai, Dios te bendiga. Amén. Es una historia preciosa, hermanos. Lo que está ahí sí que en el contexto de la frase Dios te bendiga. Los patriarcas de la Biblia, ¿verdad?, decían Baruch Hashem Adonai, ¿verdad? Amén. Y eso ha perdurado hasta nuestros días. Así que cada vez que alguien le diga a usted, hermano, Dios lo bendiga, siéntase lleno de gozo, porque ahora ya sabe, ¿verdad?, todo lo que ha pasado, ¿verdad?, en la historia,
a través de esta expresión, ¿verdad?, que el Señor nos ha permitido, ¿verdad?, usar en nuestra práctica de nuestra fe, ¿verdad? Cuando alguien le diga Dios te bendiga, usted ya entiende que es una expresión que un siervo le dice a otro siervo, ¿verdad?, a causa de que están, ¿verdad?, compartiendo la misma fe y están en la esperanza de las mismas promesas y en unidad, ¿verdad?, oran por las mismas promesas. Amén. 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 Así que, como les digo, de hoy en adelante, cuando ustedes escuchen que alguien, como decía la hermana, ¿verdad?, como usted habla, yo me sentí igual cuando el hermano empezó a hablar de sus cositas y de que no repita tanto Dios te bendiga. Todo lo contrario, creo que me digan Dios te bendiga todo el día. Voy a entender, porque yo sí entiendo, gloria a Dios, y ahora ustedes ya saben también, ¿verdad? Y ya entienden qué es lo que eso significa para el creyente y para el Señor también. Voy a entender, gloria a Dios. En Israel hay una institución, ¿verdad?, que se llama el Instituto del Templo, ¿verdad? Por si ustedes no sabían, esa institución tiene funcionando más o menos unos 15 años, si no mal recuerdo, ¿no? Está conformada por las grandes mentes judías, es decir, por los grandes rabí de la actualidad del pueblo judío. O sea, son personas que saben mucho, toda su vida, ¿verdad?, la han dedicado así que al servicio, ¿verdad?, a la preparación de la ley y los profetas. Pero esas personas tienen una misión específica, muy especial. Y el director del Instituto del Templo permitió grabar un documental en el que él permitió entrar, ¿verdad?, a las oficinas del Instituto del Templo, que por cierto ahora funciona como un museo. Se han dedicado los últimos 10 años, hermano, ¿verdad?, los últimos 10 años a reconstruir pieza por pieza de todos los elementos del templo. Así que tienen ya listo todo para... El mismo director del Instituto del Templo dice: yo solo estoy esperando la llamada. ¿Verdad? Ya está todo listo, ¿verdad? Y está todo listo conforme a lo que la Biblia dice, ¿verdad? Es decir, se tomaron el tiempo de buscar incluso los materiales, ¿verdad?, que en la Biblia habla acerca de lo que estaban formados cada uno de los elementos, ¿verdad?, del templo. Pero hay algo curioso, hermano. Dentro de los sacrificios se utilizaba, ¿verdad?, una ofrenda especial que hoy por hoy se le llama la vaca o la res, ¿verdad?, la res o la vaca del novillo. ¿Cuántos saben cuál es la vaca del novillo? Amén. La vaca del novillo es una raza especial, hermano, por decirlo de esta forma, ¿no? Es una vaca que por alguna razón, ¿verdad?, la piel, el pelaje es rojo. Y era una especie muy especial, ¿verdad?, utilizada por los sacerdotes para ciertos sacrificios a favor del pueblo. Entonces, dentro del pueblo judío, ¿verdad?, ellos estaban esperando una señal, que esa señal dentro del pueblo judío les daba el indicio de que la reconstrucción del templo iba a estar a la vuelta de ¿qué?, de la esquina. Y lo curioso es de que la vaca del novillo no se había dado desde la destrucción del segundo templo. Impresionante, hermanos, ¿verdad? Y hace más o menos, si la memoria no me falla, alrededor de unos 5 o 6 años, ¿verdad?, resulta, ¿verdad?, que en cierta comunidad judía al norte de Estados Unidos, si no mal recuerdo, se dio ahí sí que el notición, ¿verdad?, de la comunidad judía, ¿verdad? Surge la primera vaca, ¿verdad?, que ellos llaman la vaca del novillo. Y lo que hicieron los rabí fue rápidamente tomar ese primer, ¿verdad?, esa primera vaquita de la especie, ¿no?, y apartarla y comenzar, como quien dice, a cultivarla, ¿no?, a cuidarla de tal manera que se reprodujera. ¿Voy a entender? Y hoy por hoy, ¿verdad?, hay comunidades judías que tienen granjas específicamente para la crianza de la vaca del novillo. Y que los judíos estaban esperando que surgiera, porque para los judíos esa era la señal de que pronto iba a suceder la reconstrucción de ¿qué? Templo. Entonces, en esa imagen, hermanos, ¿verdad?, yo les llevé a los hermanitos del Instituto Bíblico, ¿verdad?, el Teológico, la fotografía de la maqueta del tercer templo que está en el, ¿cómo se llama?, en
en el instituto del templo, allá en Israel, ¿verdad? Y las fotografías de todos los elementos que están exhibidos en ese museo, incluso hasta los ropajes del sumo sacerdote, ya está fabricado también. O sea, realmente ya está todo listo, hermanos, como para que si el día de mañana le dicen al director del instituto del templo, empecemos nuevamente con las costumbres de antes, ellos ya tienen todo listo. Ya firmaron, dice, para... El acuerdo ya está negociado, pero todavía no está firmado, ¿verdad? Hasta donde está documentado, obviamente, ¿verdad? Porque recuérdense que hay cosas que se hacen, como quien dice, debajo de la mesa, ¿no? Entonces, posiblemente el acuerdo de paz ya esté firmado, pero no sea público. Esas cosas no las sabemos todavía, ¿verdad? Pero lo que sí ya sabemos, y lo que estamos bien seguros ya, es de que las condiciones de ese acuerdo de paz ya se negociaron. Como quien dice, ya se le dio un ok verbal, ¿no? Entonces, que ya esté firmado, ¿verdad?, un documento, algo así, eso es lo que la comunidad, tanto cristianos como judíos, todavía desconocen, o por lo menos los judíos de ciertos círculos, ¿verdad? Son los únicos que lo conocen, ¿verdad? Pero hermanos, les comento esto porque aunado a eso le hablábamos a los hermanos de Apocalipsis capítulo 21, 22, Apocalipsis capítulo 4, donde el profeta habla acerca de la visión, ¿verdad?, del cielo, ¿verdad?, y de la ciudad santa, ¿verdad?, la nueva Jerusalén. Pero habla acerca también de un trono blanco, es decir, del lugar santísimo de allá del cielo, donde está el Padre y está el Hijo a la diestra del Padre. Que cuando usted lee, ¿verdad?, Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22, el diseño, ¿verdad?, del lugar santo, del lugar santísimo, donde está el Padre arriba, es el diseño del tercer templo. O sea, tienen esa similitud, ¿verdad? Por eso es que la Biblia nos enseña que lo que vemos aquí en la tierra, por decirlo de esta forma, es una réplica de lo que está allá arriba, ¿verdad?, con el Señor, ¿verdad? Así que, si usted quiere saber cómo la ciudad santa, ¿verdad?, échele un vistazo, ¿verdad?, a las fotografías del templo de Salomón, ¿ya? O sea, no, como quien dice, no nos inventemos cosas, ya la Biblia también nos dice cómo es el cielo y cómo es el lugar donde está el Padre, el Hijo, ¿verdad?, los ángeles, los ancianos, los querubines y todo lo que narra Apocalipsis, ¿verdad? Ezequiel habla de... Ezequiel también tuvo una visión, exactamente. Los profetas también tuvieron visiones angelicales. Lo interesante de todo esto es que el Señor, ¿verdad?, por medio del Espíritu, ¿verdad?, pone de común acuerdo a todos sus siervos en diferentes épocas, ¿para entender? Porque los profetas dijeron, ¿verdad?, y hablaron acerca de cómo es la ciudad santa. Posteriormente Juan en Apocalipsis habla de cómo es la ciudad santa, y ahora ya hasta maquetas tenemos, ¿verdad? El Señor ha permitido que los ojos se abran, ¿verdad?, el entendimiento de las personas se abra y se dé cuenta de que los tiempos y la profecía ya se están cumpliendo, hermanos, ¿verdad? Y como les digo, qué bendición, porque, hermanos, esas señales muy pocas personas se habían percatado de que estaban sucediendo. Por ejemplo, de la vaca del novillo, cuando lo investigamos y lo encontramos, nos quedamos fríos, hermano, ¿verdad? Porque ¿verdad?, cumple lo que está escrito en la palabra del Señor, y para nosotros también es causa de señal, ¿verdad?, de que las cosas están próximas, ¿verdad?, están prontas a suceder. Amén. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Versículo 12. Amén. ¿Ya lo tenemos? Bien. Entonces, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, habla acerca de la iglesia de Pérgamo. Ya habíamos dado una introducción la semana pasada, ahorita lo vamos a terminar de trabajar. Vamos a hacer una comparativa, ¿verdad? Como es costumbre, vamos a tener varias traducciones para entender el contexto, ¿verdad?
y pues ir ahí sí que analizando el contenido. Pero vamos a utilizar como base la Reina Valera del año 60 porque, como ya lo hemos dicho, es la Biblia que la mayoría de hermanitos usamos, ¿verdad? Entonces, vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. A ver, hermanos, ya explicamos, ¿cuál es la espada aguda de 2 filos? La palabra del Señor, amén. ¿Y quién tiene la palabra? El Señor Jesucristo, amén. Según Apocalipsis 2:12, ¿bien? 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en los que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora ¿qué? Donde mora Satanás. Amén. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas, ¿verdad?, contra ti. Ya habíamos dicho antes que vamos a preparar, ¿verdad?, un estudio, y ya es parte de la agenda, hermanos, el estudio de los peros del Señor, ¿verdad? Porque en Apocalipsis, ¿verdad?, principalmente en el mensaje a las iglesias, el Señor habla acerca de lo que es agradable delante de Él, ¿verdad?, conforme a los espíritus de las iglesias, ¿verdad? Yo conozco tus obras y conozco todo tu arduo trabajo y que defiendes la doctrina y que te apartas de esto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dígame usted, ¿a qué ángel no le dice, pero tengo unas cosas contra ti? O te sugiero que hagas algo, ¿verdad? En otras palabras, el ser humano jamás, hermanos, jamás va a llegar al 100% de la perfección delante de Dios, sino por medio del Espíritu, ¿qué? Del Espíritu Santo. Así que con las propias fuerzas y en el propio entendimiento, hermanos, no nos engañemos, jamás vamos a llegar a ser, ¿verdad?, aptos para estar delante de la presencia de Dios, a menos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos permita ser aptos delante de ¿qué? Del Señor, ¿verdad? Recordemos que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que ningún hombre, dice, ha visto ¿a quién? A Dios. Pues entonces, ¿dónde deja a Moisés? ¿Dónde deja a los profetas? Bien, pues, por ahí hay varias traducciones, ¿verdad?, que dicen que los profetas, algunos de los profetas, caminaron con Dios y hablaban con Dios como un hombre, dice, habla con un mejor amigo. O sea que estuvieron, como quien dice, de frente, ¿no? Eso es un atributo, ¿verdad? Eso es una facultad que es permisiva de parte de Dios, única y exclusivamente a través de ¿quién, hermanos? A través del Espíritu Santo. La expresión nadie ha visto a Dios hace referencia a lo que Pablo decía, por cuanto, ¿verdad?, todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, si usted se esfuerza en hacer las obras para ser agradable delante de Dios, haga las obras que haga, ¿verdad? Si usted se para delante del Señor, ¿verdad?, hasta ahí llegó el hermano, ¿verdad? Tan bueno que era. ¿Voy a entender? ¿Por qué? Porque la Biblia misma también nos enseña que la luz de Dios es tan poderosa, ¿verdad?, que solamente la luz consumiría al hombre, ¿sí o no? Amén. También hemos hablado acerca de que cuando el Señor condenó a todos los ángeles que se rebelaron en su contra, fueron destituidos, dice, ¿de dónde? De la presencia de ¿quién? De Dios. O sea que ver a Dios cara a cara es una facultad, es un privilegio permisivo de Dios, pero que requiere algo. ¿Qué requiere? El Espíritu Santo, ¿ya? ¿Cómo es posible que Moisés, Elías, los profetas tuvieran la facultad de hablar con Dios, de recibir ordenanzas directamente de Dios, ¿no? ¿Va a entender? Si el hombre en su cualidad, ¿verdad?, en su cualidad de pecador, ¿verdad?, por cuanto es pecador, está destituido de Dios. ¿Va a entender? Solo el Espíritu Santo, hermano. La importancia, como decíamos en otras enseñanzas, la importancia del Espíritu Santo en la vida de ¿qué? Del creyente. En el caso nuestro, la importancia del Espíritu Santo en la vida del maestro, del predicador,
¿Voy a entender? Amén. Ahí vamos. Entonces dice, pero tengo unas pocas cosas, ¿verdad?, contra ti. Hay que tener una reflexión, que así sean muchas, o sean pocas, o sea solo una, hermano, ¿verdad? Si el Señor tiene algo, ¿verdad?, es de prestarle suma atención. ¿Voy a entender? Amén. En otras palabras, aquí nos hace referencia a que el Señor siempre va a tener exigencias. ¿Las exigencias de quién? Del Señor. Amén. La fe del creyente siempre es puesta a prueba, ¿verdad? Pero no para caer en tentación, sino para fortalecer por medio de la prueba, ¿sí o no? ¿Y cómo nos fortalecemos? En la medida en que el creyente renuncia a sí mismo para que su vida la gobierne ¿quién? Cristo. Entonces, por ende, el Señor constantemente, ¿verdad?, va a estar observando cuál es la actitud del creyente. Tengo algunas cosas contra ti, en el contexto de tengo algunas cosas que pedirte que hagas. ¿Voy a entender? En el contexto de tengo algunas cosas que sugerirte para que tú puedas corregir tu caminar. ¿Voy a entender? Y ser agradable delante de la presencia de Dios. Siempre el Señor va a estar, ¿verdad?, observando. El Señor lo ve todo, ¿verdad? Y el Señor conoce también cuáles son, ¿verdad?, los deseos y anhelos del corazón del hombre. Amén. Así que si hay algo que a Dios no le agrada, tengan por seguro que el Señor les va a decir, ¿verdad?, qué es lo que no les agrada. Pero también el ser humano tiene una facultad de libre albedrío, ¿verdad? Si el Señor le habla, ¿verdad?, y le da la instrucción al creyente y el creyente no obedece, entonces ya es por la rebeldía y la dureza del corazón ¿de quién? Del creyente. Aquí se va a poner serio, hermanos, ¿verdad? Se va a poner serio porque la pregunta aquí es ¿y qué nos va a pedir el Señor? ¿Verdad? Y la lista, hermanos, es interminable. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios eterno. Así que si vamos a pasar toda una vida, ¿verdad?, recibiendo instrucciones de parte del Señor, incluso hasta nuestra propia vida se quedaría corta. Voy a entender. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Así que lo que hoy no le agrada y lo corregimos, mañana va a ser otra cosa, pasado va a ser otra cosa. ¿Por qué? Porque todavía estamos en la carne, hermanos. Pablo decía, esto es como un aguijón. Recordemos ese pasaje, ¿no? Todos los días estoy luchando contra mi carne, ¿verdad?, contra las tentaciones de la carne, ¿verdad? Y hay días, dice, que termino haciendo lo que yo no quiero, ¿verdad? Y que termino haciendo lo que sé que no debería de hacer. Pero abogado tenemos, Señor Jesucristo. Amén. Así que tengo unas pocas cosas contra ti, dice el Señor. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, ¿verdad? Hablando específicamente del ángel de la iglesia de Pérgamo, estas son las cosas que el Señor exigía a ese siervo, ¿no? Dice, que tienes por ahí, dice, a los que retienen la doctrina de ¿quién? De Balaam, ¿verdad? Y que enseña, y que éste le enseñaba a Balac. O sea, Balaam tenía un discípulo. ¿Qué me enseña esto? O sea que los que predican falsa doctrina también discipulan, ¿verdad? También enseñan. Es delicado, hermanos, ¿verdad? No solo los creyentes de sana doctrina enseñan, también los que no son de sana doctrina y los que rechazan al Señor y enseñan otras cosas. Ahorita vamos a entrar en el tema de Balaam y vamos a ver qué es lo que enseñaba Balaam. Ellos también, ahí sí que forman discípulos, ¿no? Adeptos, seguidores, ¿verdad? Amén, amén. La hermana sí está tomando nota. Amén. Ahí está, la doctrina de Balaam. Amén. Amén. Pero Dios estaba enojado con él, furioso, hermano. Y todavía me quedo corto. Ahorita vamos a entrar. Porque vamos a leer, según el comentario bíblico, quién es Balaam y cuál era la doctrina, qué enseñaba.
Y se van a dar cuenta por qué el Señor se enfurecía, ¿verdad?, con el pueblo. En otras palabras, ¿por qué el pueblo se está mezclando, ¿verdad?, con las costumbres paganas? ¿Me voy a entender? Dice, lo que tengo contra ti es que por ahí retienes, dice, la doctrina de ¿qué? De Balaam. Las enseñanzas de Balaam las estaba reteniendo en su corazón el creyente, ¿verdad?, aplicándolo obviamente a nuestro contexto, ¿ya? Y que ese hacía adeptos, ¿verdad?, le enseñaba a otras personas. Dice, enseñaba a poner tropiezo ante los hijos de ¿qué? De Israel, y a comer cosas que sacrificadas a quienes, hermanos, a los ídolos. Qué terrible. Y a cometer, dice, fornicación. 15. Y también tiene, dice, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. La que yo qué, hermanos, leamos ahí, la que yo qué, aborrezco. Ahorita la vamos a leer. La que yo aborrezco. Nótese que el Señor es muy firme en la palabra que utiliza. La palabra aquí es aborrecer. A ver, hermanos, ¿qué entendemos por aborrecer algo? Es algo despreciable, ¿verdad? Es algo que el Señor, la verdad es que me atrevo a decir que no quisiera ni ver, ¿verdad? Como decimos en la expresión popular, ¿verdad? No lo quiero ver ni en foto, ¿verdad? ¿Lo va a entender? Es algo totalmente despreciable para el Señor. Pero eso también al Señor le causa un enojo tan grande, ¿verdad? Y aún más cuando quien practica esa doctrina es aquel que pertenece al pueblo de Dios. Por eso es que los estudiosos dicen que la iglesia, ¿verdad?, de Pérgamo es considerada la iglesia pagana, la iglesia, ¿verdad?, apóstata, ¿puede entender? Porque practicaban principalmente el paganismo, ¿verdad? En otras palabras, quienes seguían las doctrinas de Balaam o de Balac, ¿verdad?, eran personas que se apartaban de la fe verdadera, pero para practicar costumbres paganas. ¿Me entender? Es una apostasía en función del paganismo. Ahora vamos a leer. Bien. Según el comentario, ¿verdad?, versión recobro, ¿verdad?, bíblico, dice, la palabra griega que se utiliza para algo que nosotros llamaríamos en un contexto, ¿verdad?, matrimonio, ¿verdad?, o fortificado, ¿verdad?, es aquella palabra que se usa como señal para la iglesia de Pérgamo. En otras palabras, la gente que se casaba literalmente con una doctrina, ¿no?, se adhería a ella de tal manera que era como comparado como una persona que se casa con otra. ¿Me van a entender? Bien, dice Pérgamo, dice, prefigura la iglesia que estableció una unión matrimonial, ojo, con el mundo. ¿Ya? Por eso es que los estudiosos consideran a Pérgamo la iglesia que pagana, ¿sí?, la que apartó a los creyentes de la fe verdadera para casarse con las costumbres de ¿qué? Del mundo. Bien, y llegó a ser, dice, una torre alta y fortificada, equivalente a un gran árbol, dice, profetizado por el Señor en la parábola de la semilla de la mostaza, Mateo capítulo 13, versículo 31. Esa es una aplicación de la semilla, de la parábola de la semilla de la mostaza. Ahora, ¿qué aplicación le damos acá? Dice de que aquí hay un maestro que enseña costumbres paganas, doctrinas paganas, pero que ese maestro, ¿verdad?, tiene adeptos, ¿ya?, tiene seguidores, y a esos seguidores les enseñaba sus doctrinas, ¿ya? Pero al igual que los creyentes verdaderos, ¿verdad?, nosotros venimos y, ¿verdad?, enseñamos la doctrina sana a una persona para que esta persona se convierta a su vez en ¿qué, hermanos? En maestro, ¿sí o no? Para que esa persona esté capacitada, como nosotros lo decimos, ¿no?, para enseñarle a quién, a alguien más, y así sucesivamente, ¿ya? Yo le enseño al hermanito, el hermanito aprende la doctrina y el hermanito se lo enseña a la hermanita, ¿ya?
Pero resulta que la hermanita aprende la doctrina y la lleva, ¿verdad?, a la acción y le enseña la doctrina a otra hermanita. Pero el hermanito no se queda callado. El hermanito le enseña a otro hermano y así sucesivamente. Cuando sentimos, ya tenemos un montón de gente, ¿verdad? ¿No va a entender? Por eso es que la parábola, ¿verdad?, de la semilla de la mostaza habla acerca de que de algo muy pequeñito puede surgir un árbol que frondoso. Y si bien eso ejemplifica, ¿verdad?, los frutos de la sana doctrina, también nos alerta, hermanos, nos alerta en el contexto de que los que predican la doctrina equivocada también, ¿qué?, crecen. ¿Va a entender? Para muestra un botón, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias que hoy por hoy denominamos, ¿verdad?, los evangélicos le han puesto ese nombre, ¿verdad?, iglesias de la prosperidad le llaman, ¿verdad? ¿Se recuerdan cómo eran esas iglesias hace 10 años? ¿Verdad? Para los que han seguido la historia, ¿verdad?, la trayectoria. Todos esos empezaron en una bodeguita, ¿verdad?, con 10, 15 personas. Ahora vayan a ver cómo están. Cuando en Guatemala hablar, por ejemplo, de congregaciones que en un solo lugar, ¿verdad?, se reúnan 30, 40 mil personas, ¿verdad? Y uno diría, qué bendición, hay muchos cristianos, ¿verdad? Pero, ¿qué les están enseñando? De nada les sirve a la iglesia tener 30 mil gentes ahí si lo que les está enseñando es lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Las doctrinas paganas, las doctrinas del mundo. ¿Me van a entender? Salieron de nosotros, pero no son de nosotros, decía el apóstol, ¿verdad? Y bueno, según el diccionario bíblico, dice Baal, también hay una combinación que es Baal peor, ¿verdad?, que es un dios que se adoraba en cierta región geográfica, ¿no? Y leíamos la semana pasada que Baal peor, dice, era un dios moabita, ¿verdad?, que era adorado en un monte cuyo nombre era el monte Peor. Dice, qué nombrecito, ¿va? En ese monte adoraban a ese dios pagano. Ahora, pónganle ojo, dice, mediante un culto obsceno y licencioso. Para estas culturas, la forma de adoración a estos dioses era por medio de rituales, ¿verdad?, sexuales. ¿Me voy a entender? ¿Ya? Mire pues, dice, los israelitas durante su estadía en un lugar que se llama Sittim, y seducidos por las mujeres moabitas, ¿verdad?, adoraron a este dios, ¿ya? Se torcieron por un dios pagano. Dice, y como resultado se desató, dice, una plaga de enfermedades en el pueblo de Israel. Era lógico, hermanos, imagínense qué cosas tan despreciables hacían en sus ritos, ¿verdad? Era más que evidente que de esas prácticas, ¿verdad?, que ellos tenían, obviamente surgieran, ¿verdad?, como quien dice, efectos secundarios, ¿verdad?, enfermedades, ¿sí? Y de repente, ¿verdad?, los hijos de Dios voltearon, dice, a ver a las mujeres del mundo, ¿verdad?, y las codiciaron, dice la palabra, y a causa de codiciarlas, dice, no solo las codiciaron, comenzaron a desearlas de tal manera que las tomaron, dice, para sí mismos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Que al momento de tomarlas para sí mismos, comenzaron a practicar lo que esas mujeres practicaban, ¿verdad? Y uno de esos ejemplos es precisamente la adoración a Baal Peor, donde ciertas prácticas eran prácticas, hermanos, eran prácticas sexuales, ¿verdad? Era una total perversión, ¿verdad?, del diseño original de Dios, ¿ya? Y el pueblo a sí mismo se condena, no va a entender, porque por desobedecer a Dios y por hacer lo que Dios le dijo que no hiciera, ¿verdad?, en este caso voltear a ver, ¿verdad?, las hijas de los hombres, ¿verdad?, ¿qué trajo sobre sí? Enfermedades, ¿verdad? Ahí sí, maldiciones, ¿verdad? Condenación. Pues es muy importante, hermanos, permanecer firmes en la fe, ¿ya? Dice la palabra, aquel que crea que estar firme, ¿qué tiene que hacer?
tiene que orar más, tiene que entregarse más, ¿verdad? ¿Para no qué? Para no caer, porque si cae, mire, aquí hay un ejemplo de lo que le puede pasar al creyente, que se tuerce de tal manera que comienza a practicar las costumbres de los pueblos paganos, ¿sí? Y traer mal sobre su propia vida, y comenzar a llamar a lo malo bueno, y a lo bueno ¿qué? Malo, se torció totalmente. Y dice el diccionario, dice, y durante la cual en la época en la que se enfermaron, ¿no? Y durante la cual dice, murieron muchísimos. Esto está registrado en Números capítulo 25, versículo del 1 al 9, ¿verdad? Y está también en Números capítulo 25, versículo 18, y capítulo 31, versículo 16 del libro de Números. Todo eso se registra, la hermana lo acaba de mencionar. Y se designa, dice, a este Dios simplemente peor, ¿verdad? Puede ser, dice, referencia al monte de ese nombre. Al final, ¿cuál es la interpretación? Que el Dios tomó, ¿verdad?, el nombre del lugar donde se le adoraba. Y como en esa región, ¿verdad?, en cierta tierra se posaron los hijos de Israel, entonces, como quien dice, vieron a los vecinos, ¿verdad? Se mezclaron. Y es, hermano, que hay otro derivado de Baal, ¿verdad?, que traducido al español, imagínense, es el Dios del pacto, se le llama, ¿verdad? Y donde las prácticas para adorar a este Dios, adivine cuál era. La gente llegaba y le ofrecía ofrendas a este Dios pagano, principalmente ofrendas en dinero y en bienes. ¿Adivinen para qué? Para que ese Dios, entre comillas, ¿verdad?, prosperara sus tierras para poseer más bienes. ¿A qué le suena eso, hermanos? ¿Ah? Exacto, adoraban a un Dios pagano por cuestiones puramente materiales, ¿no? Y las ofrendas no eran ofrendas espirituales, eran ofrendas materiales, ¿verdad? Le llevaban dinero y hacían pactos con este Dios pagano a cambio de tener más cosas materiales, ¿me van a entender? A ser más ricos. Entonces les digo, ¿a qué le suena esto? Porque hoy por hoy la iglesia cristiana moderna, ¿verdad?, tiene esa tendencia, ¿no? Y por ahí andan algunos diciendo que traen para hacer su pacto, ¿verdad? Una aclaración, hermanos, la Biblia nos enseña que el hombre no puede pactar con Dios, ¿verdad? Por si usted no lo sabía, hoy ya lo aprendió. Lo que el hombre hace con Dios se llaman votos, ¿ya? Que es diferente de un pacto. ¿Por qué? Porque un pacto es un compromiso inquebrantable, incorruptible, que no se abandona, que persiste por siempre. Pero ¿a poco y el hombre? La Biblia también nos enseña que Dios dice, no es hombre para qué, para que mienta, ni hijo de hombre para qué, para qué, arrepentirse, ¿sí? Por ende, el ser humano, ¿cómo? Está en Números 23, 19. Aquí está. Dice, entonces él tomó su palabra y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, Amén. ni hijo de hombre para que se mienta. Ni hijo de hombre. Dijo, no hará. Amén. ¿Por qué surge esto en Números? Por lo que les estoy diciendo, había un Dios que se llamaba igual, ¿verdad?, Baal, pero que en su traducción, digamos, en la combinación del nombre pasado al español, ¿verdad?, era el Dios de los pactos, ¿ya? Y por eso es que esta es esa referencia. ¿Por qué? Porque el hombre no puede pactar, porque el hombre quebranta sus promesas, por cuanto es pecador. ¿Puede entender? La condición del hombre, la condición del ser humano, hace que el hombre no pueda cumplir a cabalidad las promesas que le hace al Señor, ¿no va a entender? Los pactos, ¿no? Por ende, ¿verdad?, el hombre no es capaz de cumplir un pacto con Dios, pero el hombre sí es capaz de cumplir un voto con Dios. Amén. ¿Por medio de quién, hermanos? Nunca se olviden de eso. Por medio del Espíritu del Espíritu Santo, que nos da la facultad, ¿verdad?, para poder ser fieles al Señor. ¿Me van a entender? El único que puede pactar con el hombre es Dios. Mírense, es diferente. Dios pacta con el hombre, no el hombre con Dios.
porque Dios no cambia, es el mismo, dice, ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Así que, hermanos, por allá anda una doctrina equivocada, ¿verdad? Donde llámese pastores, ¿verdad? O apóstoles, ¿verdad? Ese es otro gran error también teológico principalmente, y doctrinal, ¿no? Bien, hay unos ahí que aparecen, ¿verdad? Diciendo por ahí, mira Señor, llame, ¿verdad? Y ofrezca una ofrendita, ¿verdad? Y pacte con el Señor. Pero nótese, ¿verdad? Les invito a que investiguen. Nótese que las personas que practican esas cosas regularmente incitan a la persona a pactar por otras cosas materiales, o ante cosas de este mundo, ¿ya? Usted nunca va a escuchar a un apóstata, ¿verdad?, decir, mire, pacte con Dios para que su carne mengue y su espíritu crezca, ¿verdad? Como decía el apóstol, que eso es lo correcto. ¿Van a entender? Que cada vez nuestra carne, dice, vaya muriendo, ¿verdad? Y morir a nosotros mismos para que el Espíritu de Dios que se manifieste en la vida del creyente. Usted nunca va a escuchar que estas personas vengan y le digan, mire, venga ya a su pacto para abandonar las cosas de este mundo, ¿verdad? ¿Verdad? Y maratónica por aquí, y maratónica por allá, ¿verdad? Es terrible, hermanos, es terrible. Estamos preparando, de hecho, un estudio con una batería de videos y documentación, hermanos, que de verdad, el que vea ese estudio y vea toda la evidencia que estamos trabajando, ¿no?, y no se convierta, es que de verdad está endurecidísimo, hermanos, endurecidísimo de corazón, ¿verdad? Vamos a continuar leyendo y dice, Balaam es hebreo, que significa, imagínense, significa glotón o devorador, ¿verdad? Eso es lo que significa Balaam, ¿sí? Significa que no es del pueblo, pero que es señor del pueblo. Es un Dios, dice, forastero, según el diccionario bíblico. Qué terrible, ¿verdad? Balaam, dice, viene de un hebreo que significa glotón, que significa devorador. Del verbo, dice, que significa tragar o significa devorar. Imagínense, hermano, a qué Dios adoraba estos, ¿verdad? Que no es del pueblo, pero que es señor del pueblo, pero es forastero. Mire qué interesante, ¿verdad? Mire qué interesante. Profeta, dice, pero es un profeta que practica, dice, adivinación. Qué curioso, hermano, ¿verdad? Que la Biblia nos enseñe que este Dios pagano, ¿verdad?, se llama a sí mismo profeta, pero lo que realmente practica es que adivinación. Y que practica adivinación con un objetivo, sobornar a la gente. ¿Ah? Híjole, hermano, estaba fuerte esto. Dice, el rey de Moab, dice, para maldecir al pueblo. Vamos a ver. Dice, el profeta o adivino, ¿verdad?, que sobornaba a la gente, dice. Era adorado también por un rey, dice, por el rey de Moab, el cual, dice, la adoración servía para maldecir al pueblo hebreo que estaba acampando en Sitim, en vísperas del cruce del río Jordán y su entrada, dice, Canaán, Números 22, del 1 al 6. El hogar, dice, de Balaam estaba en la ciudad de Petor, o Peor, ¿verdad?, en la región de Amab. Miren, pues, era un lugar muy famoso, dice, porque ahí se manifestaban poderes inusuales. Esto no es de ahorita, hermanos. Esto viene desde que Israel estaba peleando por la tierra, ¿verdad?, prometida. En el estudio que les estoy comentando tenemos documentación, ¿verdad? Tenemos videos más que todo acerca de lo que se llama extrañas, o lo que los teólogos llaman extrañas manifestaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Donde se ve, ¿verdad?, cómo estas personas practican ciertos rituales, por llamarlo de esta forma, para, como quien dice, controlar la mente de la persona. Eso ya está comprobado científicamente, incluso, ¿verdad?, por especialistas del tema. Actúan de tal manera que manipulan la mente del hombre, ¿verdad?,
y generan cierta reacción, ¿verdad? En el cuerpo, cierto éxtasis, ¿verdad? Hay ciertos sentimientos, ¿verdad? Y ese es un problema, hermano, porque hoy por hoy hay creyentes que dicen que tienen que sentir, ¿verdad?, para creer, ¿verdad? Y andan buscando cosas sensacionalistas y andan buscando manifestaciones, ¿verdad?, extrañas, porque ellos tienen que sentir. Es algo así como el apóstol: hasta que yo no meta el dedo no va a creer, ¿verdad? Eso se llama fuego extraño. Se llama fuego extraño, ¿saben por qué? Porque en esos videos nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo una de estas personas le dice a un, ¿verdad?, a uno que asistió a esas reuniones que tenemos documentadas: se llenó del Espíritu Santo, y esta persona comienza a reírse de forma descontrolada. No se puede controlar, cuando la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden, de control, de dominio propio, y que el Espíritu Santo, una de las facultades que le da al creyente, ¿cuál es? Es el dominio, ¿qué? El dominio propio. Así que si yo me empiezo a reír y no me puedo controlar, eso está raro, no es conforme a lo que la Biblia me enseña. ¿Voy a entender? Es un fruto del Espíritu Santo. Entonces no es congruente que la persona se ría descontroladamente y no se pueda controlar, porque el Espíritu Santo le da esa facultad de controlarse, ¿verdad? Otra cosa, la gente comienza, nos da la facultad. Otra cosa es de que la gente comienza a temblar, ¿verdad? Como dicen los expertos, ¿verdad? Esto es como comparable con, por ejemplo, ataques esquizofrénicos. Y mire, hermano, encontramos videos en los que de verdad, si usted ve cómo la gente literalmente se retuerce en el piso, ¿verdad? Ahora, ¿por qué les traigo esto? No sé, porque esto no es nuevo, hermanos. Esto viene desde aquel tiempo. Y esto, hermanos, quédese bien claro, el apóstol nos decía: nuestra batalla no es contra carne, ni qué, ni sangre, sino contra qué, contra potestades de las tinieblas. Amén. Así que, hermanos, no descartemos. La Biblia nos enseña que detrás de todo esto, ¿qué es lo que está? Satanás mismo, sus demonios y sus principados y sus potestades, confundiendo al creyente para que el creyente se aparte, al igual que esta gente se apartó al seguir a dioses paganos. Hoy por hoy los creyentes andan buscando cosas sensacionales, sentimientos extraordinarios, desconociendo, ¿verdad?, que el Señor que nosotros tenemos, el Dios que nosotros tenemos, es un Dios eterno, que está en el mismo lugar, en todos lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Amén. Ese es nuestro Dios, hermanos. Y que las manifestaciones del Espíritu Santo también las podemos entender a través de la palabra. Amén. Pero dice, ¿verdad?, los estudiosos, que en aquella época este Dios, ¿verdad?, Balaam, ¿verdad?, era un Dios que su nombre mismo significa devorar, ¿verdad?, devorador, devoraba a la gente, ¿verdad?, y que se llamaba a sí mismo profeta, pero lo que practicaba era adivinación, ocultismo, ¿me van a entender?, con un solo fin, ¿verdad?, desviar al creyente y estafar al incrédulo, ¿verdad?, estafar a la gente. ¿Y cómo lo hacía? A través de manifestaciones extrañas, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a leer rápidamente qué es la doctrina de los nicolaitas. La hermana estaba preguntando. Según los diccionarios bíblicos, ¿verdad?, nicolaita viene de un griego que significa, obviamente en español, seguidores o secuaces. Qué interesante, Dios, qué interesante, la luz de la palabra, ¿verdad? Nos abre el entendimiento para estar alerta, ¿verdad? Dice, seguidores o secuaces, ¿de quién? De Nicolás, ¿verdad? Era una secta, dice, herética. ¿Qué son herejías, hermano? A ver. Herejías. ¿Qué es una herejía? No, una herejía es profesar una palabra que no solamente esté en contra de los preceptos de Dios, sino que niegue a Dios mismo, ¿verdad? Es una ofensa directa a Dios. Por ejemplo, este señor Cash Luna, ¿verdad?
Cash Luna hablaba acerca de una persona, a ver si se recuerdan, lo voy a poner a pensar, ¿verdad? De una persona que dio a los apóstoles, eso está en Hechos de los Apóstoles, que dio a los apóstoles, ¿verdad?, ministrar el Espíritu, el poder del Espíritu Santo. Y era un adivino, era un Simón el Mago, exactamente. Y Simón el Mago viene y le dice a los apóstoles: miren, yo les ofrezco tanto, ¿verdad?, para que ustedes me den ese don. Quería comprar el don de Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál fue la respuesta del apóstol? Tú y tu dinero perezca. Va, hermanos, tenemos videos, ahorita vamos a terminar, tenemos videos donde el mismísimo Cash Luna dice que el que estaba equivocado era el apóstol, no el mago. Y que para comenzar el mago no iba tan mal porque estaba dispuesto a pagar, dice, ¿verdad?, por el don de Dios. Es terrible, eso es herejía. Eso es una herejía terrible, hermano, ¿verdad? Porque él está enseñando de que el don de Dios sí se puede comprar con dinero. ¿Ya? Pero son tan astutos, hermano, tan astutos, que si usted lo escucha y no está bien cimentado, usted se desvía, se cae. Porque Satanás le ha dado ese don, ¿verdad? Ese don de convencimiento, ¿no?, de persuasión. Son astutos, hermanos, cuidado con ellos. Mercadean, dice, con la fe. Vamos a terminar de leer qué es lo de Nicolaitas. Dice: es una iglesia, una secta, dice, herética. En la iglesia, dice, apostólica. Se menciona solo en las cartas de Juan, el revelador de las 7 iglesias que están en Asia. Cristo, dice, alabó a la iglesia de Éfeso por odiar las obras de los Nicolaitas, ¿verdad? Y censuró a Pérgamo, que es la que estamos estudiando en este momento, por aceptar sus enseñanzas, ¿verdad?, erróneas, ¿verdad?, heréticas. El autor cristiano, ¿verdad?, dice más temprano, dice que los mencionados, dice, es Ireneo, ¿verdad?, en el año 185 después de Cristo, que identifica como una secta gnóstica. Juan dice: el discípulo del Señor predica esta fe, dice, la fe divina de Cristo, y procura, por la proclamación del Evangelio, eliminar los errores, ¿verdad?, heréticos de esta secta. Eliminarlos de raíz, ¿verdad, hermanos? Esos son los nicolaitas. Son herejes, ¿sí? Son manipuladores, ¿verdad? Son secuaces y seguidores, ¿verdad?, de personas que son herejes, ¿me van a entender? Que salen hablando cualquier tipo de herejía, ya sin ningún respeto al Señor, ¿me van a entender? ¿Qué significa Nicolás? Seguidores de Nicolás, ¿verdad? Y Nicolás es uno de los principales, ¿verdad?, exponentes de las herejías, ¿verdad? Vamos a ir también, ¿verdad? Dice: Nicolás es uno de los 7 primeros diáconos ordenados por los apóstoles, un prosélito de Antioquia, dice. No hay evidencia de que esta tradición sea digna de confianza. O sea, es uno que escuchó la sana doctrina, pero ¿qué? Se desvió. Para terminar, quisiera terminar leyendo la última parte de Apocalipsis, porque esto es importante. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Vamos a continuar madurando en la próxima reunión, pero 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dice, daré a comer del maná, dice, escondido, y le daré, dice, una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito está un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe y el que lo escribe, ¿verdad? ¿Quién lo escribe? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Un nombre nuevo, ¿verdad? Un nombre nuevo. Voy a entender entonces cuál es la enseñanza, hermanos, que en medio de toda la herejía, ¿verdad?, en medio de toda la apostasía, incluso en medio de todas las prácticas paganas, ¿verdad?, que vemos hoy en día, ¿no?, el creyente que se mantenga firme, ¿verdad?, y que sepa distinguir, ¿verdad?, las cosas que están sucediendo, ese es el creyente que va a salir, ¿qué?, vencedor. Y hay recompensa, hermano. ¿Qué recompensa? Ese nombre nuevo.
Vamos a terminar orando. Si nos ponemos de pie. Bien, cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias en esta hora porque nos has permitido, Señor, comprender un poco más acerca, Señor, de las maravillosas cosas que están escritas, Señor, en tu palabra.